¿Sabías que algo tan cotidiano como el aceite podría ser una de las herramientas más potentes en la lucha espiritual? Desde los tiempos bíblicos hemos sido testigos de cómo Dios elige elementos sencillos para expresar su voluntad y poder en la tierra. Padre Pío, un gran devoto de la espiritualidad profunda y de las enseñanzas sagradas, veía en el aceite un símbolo de fe y de la presencia divina en la vida cotidiana. Este líquido, que muchas veces pasa desapercibido en nuestro día a día, tiene un poder espiritual importante. ¿Te has preguntado si el aceite, cuando se utiliza con la fe que tenía Padre Pío, puede transformar vidas, romper ataduras espirituales y ofrecer protección divina? Hoy, te invitamos a descubrir el verdadero significado del aceite en la Biblia y cómo puede convertirse en un arma fundamental en la batalla espiritual, un concepto que Padre Pío comprendía profundamente. A lo largo de la historia, el aceite ha sido utilizado no solo como un recurso material, sino también como un símbolo de unción y de la presencia divina. Padre Pío creía en el poder de estos actos simbólicos, ya que para él, el aceite no era únicamente un producto natural. Era una herramienta dotada de un propósito más elevado, establecida por Dios para un fin espiritual. Exploraremos a fondo en este video cómo el aceite ha servido desde la antigüedad como medio de sanación, consagración y protección para los fieles. Así como Padre Pío inspiró a miles a través de su fe y sus milagros, también comprendía el valor de elementos sencillos como el aceite para acercarse a Dios y pedir su intervención. ¿Por qué el aceite ocupa un lugar tan especial en las Escrituras? La respuesta está en su capacidad para simbolizar el Espíritu Santo, a través del cual Dios ha transmitido su poder a profetas, sacerdotes y reyes. Desde la unción de los monarcas en Israel hasta las curaciones en las primeras iglesias cristianas, el aceite ha sido clave en prácticas de fe, y Padre Pío usaba este símbolo en sus oraciones y actos de devoción, creyendo que era una conexión tangible con el Espíritu Santo. No es solo un símbolo, sino que tiene un poder real y palpable cuando se usa con la misma fe inquebrantable que tenía Padre Pío. Este video revelará cómo el aceite consagrado puede proteger el hogar, sanar enfermedades y actuar como barrera contra el mal, algo que Padre Pío recomendaba a sus fieles. Aprenderás a bendecir y consagrar aceite correctamente y cómo utilizarlo en la oración, aplicándolo en situaciones específicas para liberar el poder divino en tu vida. Así como Padre Pío creía firmemente en el poder espiritual de la devoción, también sabía que el aceite, cuando se aplica con fe, puede romper cadenas espirituales, proteger del mal y traer sanidad y paz interior. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo un recurso tan sencillo puede convertirse en una poderosa herramienta en tu vida espiritual, tal como lo era para el devoto Padre Pío. En la Biblia, el aceite representa mucho más que un simple producto de cocina o una fuente de luz. Es un símbolo de unción y consagración. Cada vez que se menciona en las Escrituras, se asocia a actos de santificación, protección y curación, entrelazando lo humano con lo divino. Enraizado en la simbología bíblica, el propósito del aceite va mucho más allá de su uso diario. En tiempos antiguos, el aceite era uno de los bienes más preciados, utilizado tanto para alimentación como para medicina e iluminación. No obstante, más allá de estos usos prácticos, el aceite adquirió una relevancia especial cuando Dios lo eligió como medio para manifestar su poder y gracia. Así, el aceite fue consagrado para propósitos sagrados, convirtiéndose en un símbolo tangible de la presencia de Dios y de su bendición sobre su pueblo.
Una de las menciones significativas del aceite en la Biblia aparece en el libro de Génesis, capítulo 28, cuando Jacob, después de tener su sueño en Betel, despierta y toma la piedra que había usado como almohada, la unge con aceite y la llama Casa de Dios. Este acto simbólico no solo consagra el lugar, sino que inaugura una tradición de unción que se repetirá a lo largo de la historia bíblica. En este gesto, el aceite se convierte en un puente entre lo terrenal y lo divino, transformando un objeto ordinario en algo sagrado y cargado de significado espiritual. Dios también estableció el uso del aceite en los rituales del tabernáculo y del templo. En Éxodo, Dios instruye a Moisés a preparar un aceite de unción sagrado, hecho de una mezcla especial de especias, destinado únicamente a la consagración del tabernáculo, sus utensilios y los sacerdotes. Este aceite no debía utilizarse para ningún otro propósito, y su preparación y uso estaban estrictamente regulados, reflejando el respeto y la santidad que este elemento sagrado merecía. Las instrucciones tan detalladas que Dios da sobre el aceite de unción subrayan su importancia en los rituales de purificación y santificación. El aceite de unción se convirtió en un símbolo de la autoridad divina. En el Antiguo Testamento, los profetas y sacerdotes ungían con aceite a los reyes de Israel, señal de que habían sido elegidos por Dios para gobernar. Esta unción no solo confería autoridad política, sino que también implicaba que el rey estaba bajo la protección y guía del Espíritu Santo. La unción con aceite marcaba a los reyes como siervos de Dios, apartados para cumplir su voluntad y liderar al pueblo conforme a sus mandamientos. El aceite también simboliza la abundancia y la bendición de Dios. En Deuteronomio se menciona que uno de los signos de la bendición divina es la abundancia de aceite, junto con otros bienes esenciales como el grano y el vino. Esta referencia no solo presenta el aceite como un recurso material, sino que lo enmarca en un contexto de prosperidad y favor divino. El aceite, junto al vino y el grano, es considerado un regalo de Dios para su pueblo, una muestra de su provisión y cuidado constante. Además, el aceite desempeñaba un rol en la sanación y en los ritos de purificación. En el libro de Levítico se detalla cómo los sacerdotes lo utilizaban en los rituales de purificación para los leprosos y aquellos afectados por impurezas. El aceite se aplicaba en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, simbolizando la dedicación completa del cuerpo al servicio de Dios. Este uso del aceite como parte del ritual de purificación enfatiza su función como agente de sanación y renovación espiritual. En los salmos y los escritos de los profetas, el aceite se menciona con frecuencia como símbolo de alegría y del favor divino. El Salmo 23, uno de los más conocidos, incluye la frase «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando», una imagen de la abundante gracia de Dios. En Isaías, se habla del óleo de alegría como un don divino para quienes están afligidos, símbolo de consuelo y restauración. Estas referencias poéticas y proféticas al aceite refuerzan su asociación con la presencia y la bendición de Dios. El uso del aceite trascendía la vida cotidiana de los israelitas, siempre con un trasfondo espiritual. En ceremonias y rituales, el aceite no era solo un ingrediente, sino un elemento esencial que conectaba a las personas con lo sagrado. Al ungir con aceite a una persona, no solo se marcaba su piel, sino que también se sellaba su alma, apartándola para los propósitos de Dios. Esta unción representaba una transferencia espiritual, donde el aceite actuaba como vehículo de la gracia y el poder de Dios. El aceite no es simplemente un recurso natural,
Es un elemento lleno de significado espiritual que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para manifestar su poder y propósito. Desde la creación, el aceite ha sido parte del plan divino, destinado a usarse en rituales sagrados, en la unción de líderes y en la sanación y purificación de los fieles. Su presencia en la Biblia no es una coincidencia. Es una señal clara de que Dios asigna a los elementos de la creación un significado profundo que va mucho más allá de lo visible. El aceite es, por tanto, una poderosa herramienta en la batalla espiritual y un recordatorio palpable de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, el aceite ha tenido un papel fundamental en muchos de los eventos más significativos y en los rituales sagrados del pueblo de Dios. Su uso no solo tenía fines prácticos, sino que estaba cargado de simbolismo, representando la relación profunda entre Dios y su pueblo. En esta sección exploraremos cómo el aceite se empleó en momentos clave de la historia bíblica, desde los pactos y sacrificios hasta la unción de reyes y profetas, demostrando su importancia como símbolo de la presencia divina y como recurso espiritual. Uno de los usos más antiguos y destacados del aceite en las Escrituras se encuentra en los rituales de sacrificio y en la ratificación de pactos. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar y purificar los sacrificios ofrecidos a Dios. En el libro de Levítico, se menciona cómo el aceite debía mezclarse con la harina y el incienso en las ofrendas de grano. También se utilizaba en las ofrendas de paz y de expiación. Este uso del aceite no era meramente ritual, tenía un significado profundo, pues simbolizaba la total dedicación de la ofrenda a Dios y la presencia de su espíritu en el acto de adoración. El aceite era un elemento clave en las ofrendas presentadas en el tabernáculo y más adelante en el templo de Jerusalén. En Éxodo, Dios instruye a Moisés para que prepare un aceite sagrado de unción, hecho de una mezcla especial de aceite de oliva y especias aromáticas, el cual debía usarse exclusivamente para consagrar el tabernáculo, sus utensilios y los sacerdotes. Este aceite no debía replicarse para ningún otro fin, y cualquier uso inadecuado del mismo era castigado severamente. Esta estricta regulación subraya la santidad del aceite y su papel como intermediario de la presencia divina en los sacrificios y en la vida del pueblo de Israel. El aceite también desempeñó un papel fundamental en la unción de los reyes de Israel, marcando el inicio de su reinado y simbolizando su elección divina. En la Biblia, los profetas ungían con aceite a los futuros reyes, indicando que habían sido apartados por Dios para liderar a su pueblo. Esta unción no solo confería autoridad política, sino que también implicaba una transferencia espiritual, donde el Espíritu Santo descendía sobre el ungido, otorgándole sabiduría, fortaleza y discernimiento para gobernar conforme a la voluntad divina. Uno de los ejemplos más famosos de la unción real es la de David por el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, se relata cómo Dios envía a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Aunque David era el menor de sus hermanos y aparentemente el menos probable, Dios vio en él un corazón conforme a su voluntad. Samuel, obedeciendo a Dios, toma el cuerno de aceite y unge a David en presencia de sus hermanos. Desde entonces, el Espíritu del Señor estuvo poderosamente con David. Esta unción marcó el inicio de la preparación de David para convertirse en uno de los reyes más grandes de Israel y un modelo de liderazgo conforme al corazón de Dios. Otro ejemplo importante es la unción de Saúl, el primer rey de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, Samuel unge a Saúl
derramando aceite sobre su cabeza, y le declara: «El Señor te ha ungido como gobernante de su heredad». Aunque Saúl eventualmente fracasó en su misión y fue rechazado por Dios, su unción inicial con aceite muestra el papel esencial que este elemento tenía en la consagración de los líderes de Israel. La unción con aceite era un acto sagrado que simbolizaba que el rey no gobernaba por su propia autoridad, sino bajo el mandato de Dios. El aceite también era fundamental en la consagración de los sacerdotes, quienes actuaban como mediadores entre Dios y su pueblo. En Éxodo, Dios instruye a Moisés a ungir a Aarón y a sus hijos, apartándolos para el sacerdocio. Este acto de unción no solo les otorgaba autoridad espiritual, sino que también los purificaba y santificaba para llevar a cabo los sacrificios y las ceremonias en el tabernáculo. El aceite de unción que se vertía sobre la cabeza de los sacerdotes representaba la presencia y el poder del Espíritu Santo, capacitándolos para ejercer su ministerio con devoción y pureza. La unción de los sacerdotes con aceite también tenía un profundo simbolismo. Al derramarse el aceite sobre la cabeza del sacerdote, fluía por su cuerpo, lo que representaba la consagración total y la saturación del Espíritu Santo. Este acto de unción no solo los designaba como apartados para Dios, sino que también los capacitaba para realizar sus funciones sacerdotales con autoridad y poder divino. La importancia de la unción con aceite en la consagración de los sacerdotes se refleja en el Salmo 133, que compara la unidad del pueblo de Dios con el buen óleo que desciende por la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Además de su uso en la unción de reyes y sacerdotes, el aceite también tenía un rol importante en los rituales de sanación y purificación. En el libro de Levítico se describe cómo el aceite se aplicaba en los rituales de purificación de los leprosos, simbolizando la restauración de la persona en su comunidad y su reintegración a la vida espiritual de Israel. En este contexto, el aceite no solo actuaba como un agente físico de sanación, sino también como símbolo de renovación espiritual y de la gracia de Dios que purifica. En el Nuevo Testamento, el uso del aceite para sanar se reafirma en el libro de Santiago, donde se exhorta a los ancianos de la Iglesia a ungir a los enfermos y orar por su curación. Este acto no solo simboliza la presencia del Espíritu Santo, sino que también se convierte en un canal a través del cual los dones de sanación y restauración se manifiestan en la comunidad de creyentes. La unción con aceite se considera así un acto de fe que conecta lo físico con lo espiritual, permitiendo que la gracia de Dios fluya a través de un elemento tangible para traer sanidad y renovación. A lo largo de la historia bíblica, el aceite se consolidó como un poderoso símbolo de la presencia divina. En el tabernáculo y, más tarde, en el templo, el aceite de oliva servía para mantener las lámparas encendidas, un recordatorio continuo de la luz y la presencia de Dios entre su pueblo. Estas lámparas, conocidas como menorá, debían permanecer encendidas constantemente, simbolizando la presencia constante de Dios en medio de Israel. El aceite, por lo tanto, era mucho más que un recurso práctico. Representaba la provisión de Dios y la comunión continua entre Él y su pueblo. En los Salmos y los escritos proféticos, el aceite es mencionado como símbolo de gozo, prosperidad y bendición. La imagen del óleo de alegría es recurrente y simboliza el consuelo y la restauración que Dios ofrece a su pueblo en momentos de dificultad. Isaías, en su profecía sobre el Mesías, se refiere al óleo de alegría en lugar de luto, indicando que el Mesías traería consuelo y sanación a su pueblo al ungirlos con la presencia del Espíritu Santo.
El aceite también es significativo en la vida y ministerio de Jesús. En los Evangelios se narra cómo Jesús es ungido en varias ocasiones, marcando su misión divina. Uno de los episodios más conmovedores es cuando María, la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un costoso perfume de nardo, en un acto de devoción que simboliza la preparación de Jesús para su muerte y sepultura. Este acto de unción no solo muestra el amor profundo de María hacia Jesús, sino que también resalta el aceite como símbolo de consagración y preparación para el sacrificio supremo. En el Evangelio de Lucas, Jesús mismo hace referencia al aceite al leer la profecía de Isaías en la sinagoga de Nazaret, declarando: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos». En este contexto, la unción con aceite simboliza la unción espiritual de Jesús por el Espíritu Santo, que lo capacita para cumplir su ministerio en la tierra. A lo largo de la Biblia, el aceite ha sido más que un recurso físico. Es una herramienta espiritual cargada de significado simbólico, con un rol crucial en la vida religiosa de Israel. Desde los pactos y sacrificios hasta la unción de reyes y sacerdotes, el aceite ha representado la presencia y el poder de Dios en medio de su pueblo. Su uso en los rituales de sanación y purificación, así como en la vida y obra de Jesús, subraya su importancia como medio a través del cual se manifiesta la gracia y el Espíritu Santo. El aceite, entonces, no es solo un símbolo, es un arma espiritual que, cuando se utiliza con fe y obediencia, tiene el poder de transformar vidas, sanar cuerpos y consagrar personas y lugares para los propósitos de Dios. En la próxima sección exploraremos cómo el aceite puede utilizarse en la batalla espiritual y cómo puedes integrarlo en tu vida cotidiana para recibir la protección y las bendiciones de Dios. El aceite, a través de la historia bíblica, ha sido mucho más que un simple elemento físico. Ha sido reconocido como símbolo poderoso de la presencia divina, la consagración y la sanación. En esta sección profundizaremos en las propiedades espirituales del aceite, destacando cómo este elemento ha sido utilizado para simbolizar y canalizar la presencia del Espíritu Santo, para purificar, proteger y sanar a los fieles de Dios. Estas propiedades no solo están documentadas en las Escrituras, sino que también se manifiestan en la vida diaria de los creyentes que lo emplean con reverencia y fe. Una de las propiedades espirituales más importantes del aceite es su simbolismo como representación del Espíritu Santo. En la Biblia, el aceite se utiliza frecuentemente en ceremonias de unción, donde personas, objetos y lugares son apartados para los propósitos de Dios. Esta unción no es solo un acto simbólico, sino también una manifestación tangible de la presencia del Espíritu Santo, que desciende sobre aquellos que son ungidos. En el Antiguo Testamento, la práctica de ungir con aceite era común entre los sacerdotes, profetas y reyes, quienes eran apartados y consagrados para el servicio a Dios. Por ejemplo, en el caso de David, cuando fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu Santo descendió con poder sobre él desde ese momento. Esta unción con aceite no solo simbolizaba su elección como rey, sino también la presencia continua del Espíritu Santo en su vida, dándole fortaleza para liderar al pueblo de Israel conforme a la voluntad divina. Asimismo, en el Nuevo Testamento, el aceite sigue representando al Espíritu Santo, especialmente en los actos de sanación y la unción de enfermos. En el libro de Santiago, capítulo 5, se instruye a los ancianos de la Iglesia a ungir con aceite a los enfermos y a orar por ellos, de manera que el poder sanador del Espíritu Santo
pueda actuar en sus vidas. Este uso del aceite no es meramente simbólico, sino que se basa en la fe en la obra del Espíritu Santo, quien a través del aceite manifiesta sanaciones y restauración. Otra de las propiedades espirituales del aceite es su capacidad para purificar y proteger. En las Escrituras, el aceite se usa en rituales de purificación, limpiando a las personas de impurezas y preparándolas para la adoración y el servicio a Dios. Por ejemplo, en el libro de Levítico se detalla cómo el aceite es aplicado en los rituales de purificación de los leprosos, quienes, tras ser declarados limpios por los sacerdotes, son ungidos con aceite para simbolizar su restauración física y espiritual. Además, el aceite sirve como protección para los creyentes. En el Salmo 23, David declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta imagen no solo habla de abundancia en bendiciones, sino también de la protección que Dios ofrece a su pueblo. En aquellos tiempos, los pastores ungían las cabezas de sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y parásitos que podían dañarlas. De forma similar, la unción con aceite se presenta en las Escrituras como una protección espiritual frente a los ataques del enemigo, una barrera que cubre al creyente con la gracia y protección de Dios. El aceite no solo purifica y protege, sino que también es un canal a través del cual se manifiestan los dones de sanación. En el Nuevo Testamento, como se menciona en Santiago, los ancianos de la Iglesia eran llamados a ungir con aceite a los enfermos y a orar por su recuperación. Este acto de unción no es simplemente un ritual, sino un acto de fe en el poder sanador de Dios que obra a través del aceite. La sanación mediante el aceite abarca tanto lo físico como lo espiritual, pues es visto como un canal por el cual el poder sanador de Dios fluye hacia el creyente, restaurando cuerpo, mente y espíritu. En los Evangelios vemos cómo Jesús empleaba actos simbólicos para sanar a los enfermos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús aplica barro en los ojos de un ciego y tras este acto, el hombre recobra la vista. Estos gestos, que combinan lo material y lo espiritual, muestran cómo Dios usa elementos físicos como el aceite para obrar milagros en la vida de las personas. Además, el aceite ha sido utilizado en la Iglesia para ungir a los moribundos, brindándoles consuelo y preparando su espíritu para el paso a la eternidad. Este uso del aceite recuerda que la sanación espiritual es tan esencial como la física, y que el aceite simboliza la gracia de Dios que sostiene y consuela en los momentos más difíciles. Otra propiedad espiritual del aceite es su capacidad para consagrar, es decir, apartar a alguien o algo para un propósito sagrado. En la Biblia, la unción con aceite se usa frecuentemente para consagrar a personas, lugares y objetos para el servicio de Dios. Por ejemplo, cuando los sacerdotes eran consagrados en el Antiguo Testamento, se les ungía con aceite para simbolizar que estaban apartados para servir a Dios y cumplir sus deberes en el tabernáculo o templo. Esta consagración no se limitaba a los sacerdotes, sino que también incluía a los reyes y profetas. La unción con aceite identificaba a estas personas como elegidas por Dios y dotadas de su espíritu para llevar a cabo una misión particular. Este acto de consagración era un recordatorio de que su autoridad y poder provenían de Dios y que estaban bajo su guía y protección. Además de consagrar a personas, el aceite se empleaba para dedicar lugares y objetos. En el libro de Éxodo, Dios ordena a Moisés que unja el tabernáculo y todos sus utensilios con aceite, consagrándolos y apartándolos como santos. Esta unción no solo purificaba estos objetos, sino que también los transformaba en algo sagrado,
adecuado para el servicio y la adoración a Dios. El aceite también está relacionado con la alegría y la prosperidad espiritual. En la Biblia, el aceite se menciona como símbolo de la bendición y provisión de Dios. En el Salmo 104 se menciona que Dios hace que brote el aceite que hace brillar el rostro, una imagen que refleja cómo el aceite trae bienestar y alegría a la vida de las personas. Esta relación con la felicidad también se observa en el óleo de alegría, mencionado en Isaías, donde se describe cómo Dios unge a su pueblo con aceite para dar consuelo a los afligidos y devolverles el gozo. El aceite también se considera un símbolo de prosperidad y abundancia. En tiempos bíblicos, poseer aceite era una señal de riqueza y de provisión divina, ya que se usaba como recurso esencial en la cocina, en medicina y en la iluminación. En Deuteronomio, una de las bendiciones que Dios promete a su pueblo es la abundancia de aceite, junto con otros bienes esenciales como el grano y el vino. Esta abundancia no solo era un signo de prosperidad material, sino que reflejaba la bendición espiritual de Dios sobre su pueblo. A lo largo del tiempo, el aceite ha sido utilizado por los creyentes no solo en ceremonias religiosas, sino también en la vida diaria, como una forma de invocar la presencia de Dios y recordar su protección y provisión. Por ejemplo, los primeros cristianos ungían con aceite a los enfermos y a quienes pasaban por dificultades, como un acto de fe en el consuelo y la sanación de Dios. El uso del aceite en la vida diaria también se extendió a la consagración de hogares y lugares de trabajo. Muchos cristianos ungían las puertas y ventanas de sus casas, pidiendo la protección divina contra el mal y declarando que su hogar estaba bajo el cuidado de Dios. En los sacramentos, como la unción de los enfermos, el aceite es una herramienta a través de la cual los creyentes experimentan la gracia de Dios de una forma tangible y poderosa. El aceite, en estos contextos, no es solo un símbolo, sino un canal a través del cual Dios actúa en la vida de los fieles, trayendo sanación, consagración y bendición. Este recurso, con sus propiedades espirituales, ha sido esencial en la vida religiosa de Israel y de la Iglesia cristiana durante siglos. Como símbolo del Espíritu Santo, el aceite representa la unción, la sanación, la consagración y la protección de Dios. Su empleo en los rituales de purificación, en la unción de los enfermos y en la consagración de personas y lugares muestra su valor como medio para manifestar la presencia divina. El aceite, usado con fe y reverencia, posee el poder de transformar la vida de los creyentes, no solo como símbolo, sino como una herramienta espiritual que canaliza la gracia y el poder de Dios. Sea para sanar, proteger o consagrar, el aceite actúa como un puente entre lo material y lo espiritual, recordándonos que Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida y que su Espíritu Santo nos acompaña y fortalece siempre. Con todas sus propiedades espirituales, el aceite no solo es un símbolo significativo en la Biblia, sino también una herramienta práctica que los creyentes pueden emplear en la guerra espiritual. En esta sección profundizaremos en cómo el aceite puede utilizarse eficazmente para proteger, sanar, consagrar y vencer las fuerzas del mal. Desde la consagración de hogares hasta la unción de personas enfermas, el uso del aceite en la guerra espiritual es una práctica reconocida y sostenida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Aprenderemos cómo aplicar el aceite en diferentes contextos, con oraciones específicas y ejemplos prácticos, para que puedas integrarlo en tu vida cotidiana y experimentar el poder de Dios de forma tangible. Antes de entrar en las aplicaciones prácticas, es importante entender
que la eficacia del aceite en la guerra espiritual no proviene del aceite en sí, sino de la fe con la que se usa. El aceite actúa como símbolo y canal de la presencia del Espíritu Santo, pero es la fe del creyente lo que activa su poder. En la Biblia se observa repetidamente que los milagros y las sanaciones ocurren cuando hay fe. Al utilizar el aceite en la oración, en la unción o en la consagración, es esencial hacerlo con la plena convicción de que Dios está obrando a través de este acto y que su poder está presente para cumplir su voluntad. El primer paso para emplear el aceite en la guerra espiritual es consagrarlo a Dios. Esto significa dedicar el aceite para un uso sagrado, apartándolo para el servicio de Dios y pidiéndole que lo llene con su Espíritu Santo. La consagración del aceite es un acto de fe que reconoce que, aunque el aceite es un elemento físico, puede ser transformado en una poderosa herramienta espiritual cuando es consagrado para los propósitos divinos. Para consagrar el aceite, sigue estos pasos. Elige un aceite puro. Tradicionalmente se usa aceite de oliva, dado su simbolismo en la Biblia, pero puedes emplear cualquier tipo de aceite que consideres adecuado. Lo esencial es que el aceite sea puro y sin aditivos. Realiza una oración de consagración. Coloca el aceite en un recipiente y sosténlo en tus manos mientras oras. Aquí tienes una oración de consagración que puedes usar. Padre Celestial, agradezco este aceite, un don de tu creación. Hoy lo aparto para un uso sagrado, pidiéndote que lo consagres con tu Espíritu Santo. Que este aceite sea un símbolo de tu presencia, un canal de tu poder sanador y una barrera de protección contra las fuerzas del mal. Señor, bendice este aceite para que, cuando se utilice en tu nombre, cumpla tus propósitos divinos y traiga sanidad, paz y liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Uso exclusivo del aceite consagrado. Una vez consagrado, el aceite no debe ser empleado en la cocina ni para otros usos cotidianos, ya que ha sido dedicado a Dios. Guarda el aceite en un lugar especial para que puedas acceder a él cuando necesites realizar un acto espiritual. Protección del hogar con el aceite. Uno de los usos más frecuentes del aceite en la batalla espiritual es la protección de nuestro hogar. La paz de Dios debe reinar en nuestro hogar, pero en ocasiones el enemigo intenta perturbarla con influencias negativas, conflictos y ataques espirituales. Ungir tu hogar con aceite es una manera poderosa de declarar la soberanía de Dios sobre tu espacio y de establecer una barrera protectora contra cualquier fuerza maligna. Para ungir tu hogar, sigue estos pasos. 1. Oración previa. Antes de empezar, ora pidiendo la guía y la protección de Dios. Puedes usar esta oración como guía. Señor, me presento ante ti en el nombre de Jesús, pidiendo que envíes tu Espíritu Santo a este lugar. Mientras unjo mi hogar con aceite, te pido que establezcas tu paz y protección aquí, que tu presencia llene cada rincón de esta casa y que cualquier fuerza del mal sea expulsada en el nombre de Jesús. Amén. 2. Ungir las entradas y ventanas. Con el aceite consagrado traza una pequeña cruz en las puertas y ventanas de tu hogar. Mientras lo haces, declara en voz alta que tu hogar pertenece a Dios y que nada que no venga de Él tiene permiso para entrar. 3. Oración de protección. Al finalizar la unción de las entradas, realiza una oración pidiendo la protección constante para tu hogar. Aquí tienes una oración que puedes usar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que protejas este hogar, que tu Espíritu Santo lo rodee como un escudo y que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Cierra la puerta a toda influencia maligna y abre la puerta a tu paz y bendición. Declaramos que este hogar es un lugar santo, consagrado a ti, Señor.
Amén. Uso del aceite en la sanación. Durante siglos, el aceite ha sido utilizado en la Iglesia para sanar a los enfermos, siguiendo la instrucción bíblica en Santiago capítulo 5. La unción con aceite para sanar no es solo un acto simbólico, sino una demostración de fe en el poder sanador de Dios. Cuando unges a alguien con aceite para sanación, estás manifestando tu confianza en la capacidad de Dios para restaurar la salud tanto física como espiritual. Para ungir a alguien por sanación, sigue estos pasos. 1. Preparación espiritual. Antes de ungir a la persona, ora pidiendo la guía de Dios y para preparar tu espíritu. Puedes orar así: Señor, te pido que me guíes mientras utilizo este aceite para ungir a nombre de la persona. Que tu Espíritu Santo esté presente y que tu poder sanador se manifieste. Que me uses como un instrumento de tu gracia y que quien sea ungido experimente tu amor y sanación. Amén. 2. Unción con aceite. Coloca una pequeña cantidad de aceite en tu dedo y traza una cruz en la frente de la persona, diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te unjo con este aceite, pidiendo a Dios que te sane y te restaure completamente. 3. Oración de sanación. Después de ungir a la persona, ora por su sanación. Puedes usar una oración como esta: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a nombre de la persona. Tú eres el gran médico, y nada es imposible para ti. Toca su cuerpo, mente y espíritu, y elimina toda enfermedad y dolor. Que este aceite sea un símbolo de tu poder sanador. Gracias, Señor, por tu amor y por la sanación que estás trayendo en este momento. Amén. Uso del aceite en la liberación de influencias malignas. El aceite también es una herramienta poderosa en la liberación espiritual y en la lucha contra influencias malignas. Durante el ministerio de Jesús, vemos cómo Él liberó a muchas personas de la opresión demoníaca. Y el uso del aceite en la unción es una práctica que la Iglesia ha utilizado para este propósito. Para utilizar el aceite en la liberación, sigue estos pasos. 1. Oración de preparación. Antes de comenzar un acto de liberación, es esencial orar y pedir la protección y guía de Dios. Puedes usar esta oración como punto de partida. Señor Jesús, reconozco que todo poder y autoridad están en tus manos. Te pido que me cubras con tu sangre y que me guíes mientras utilizo este aceite para expulsar toda influencia maligna. Que tu Espíritu Santo me dirija en cada palabra y acción, y que quien necesite liberación sea completamente restaurado en tu nombre. Amén. 2. Unción de la persona. Unge con aceite la frente, las manos y los pies de la persona mientras oras por su liberación. Puedes decir: En el nombre de Jesús te unjo con este aceite y declaro que toda cadena de opresión se rompe ahora mismo. Declaro la libertad en Cristo sobre ti y reprendo toda influencia maligna. Que el poder de Dios te cubra y te libere completamente. Amén. Oración de liberación y restauración completa. Aquí tienes una oración que puedes utilizar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ordeno que toda influencia maligna salga ahora mismo de esta persona. Que tu Espíritu Santo llene cada rincón de su ser. Gracias, Señor, por la libertad que estás trayendo. Amén. Consagración de personas y objetos con aceite. Además de usar el aceite para sanar y liberar, también puedes emplearlo para consagrar personas, lugares y objetos al servicio de Dios. La consagración es un acto de dedicación en el que se aparta algo o alguien para un propósito santo. Para consagrar personas u objetos, sigue estos pasos. 1. Oración de dedicación. Ora pidiendo la guía de Dios mientras te preparas para consagrar a la persona u objeto. Puedes
Usar esta oración. Señor, te doy gracias por nombre de la persona o descripción del objeto. Hoy lo aparto para ti, dedicándolo a tu servicio y pidiéndote que lo llenes con tu Espíritu Santo. Que este acto de consagración sea un recordatorio de tu presencia y un símbolo de tu poder en sus vidas. Amén. 2. Unción con aceite. Con el aceite consagrado, coloca una pequeña cantidad en la frente de la persona o en el objeto y di: Te consagro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apartándote para el servicio del Señor. 3. Oración final de consagración. Después de ungir, ora por la persona o el objeto, pidiendo a Dios que lo use para sus propósitos. Puedes decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te entrego a nombre de la persona o descripción del objeto, que sea un instrumento de tu gloria, utilizado para cumplir tus propósitos en la tierra. Llénalo con tu poder y que siempre sirva para honrar tu nombre. Amén. Aplicación del aceite en la intercesión por la comunidad. El aceite también puede ser usado en la intercesión por la comunidad, ungiendo lugares clave como iglesias, escuelas, hospitales y centros comunitarios, pidiendo la protección y bendición de Dios sobre estos espacios. Para ungir y orar por la comunidad, sigue estos pasos. 1. Identifica lugares estratégicos. Piensa en los sitios de tu comunidad que necesiten la protección y la presencia de Dios. Esto puede incluir escuelas, iglesias, centros comunitarios y otros lugares donde se reúne la gente. 2. Oración de intercesión. Antes de salir a ungir estos lugares, ora pidiendo la protección y guía de Dios. Puedes decir: Señor, te pido que me guíes mientras intercedo por mi comunidad, que tu Espíritu Santo vaya delante de mí, preparando el camino y protegiéndome mientras unjo estos lugares con aceite, que cada lugar ungido esté bajo tu protección y que tu presencia llene cada espacio. Amén. 3. Unción de lugares clave. Con el aceite consagrado, traza una cruz en las entradas de los sitios clave, declarando la protección y la bendición de Dios sobre ellos. Mientras lo haces, ora en voz alta, pidiendo que Dios intervenga en cada lugar. 4. Oración por la comunidad. Después de ungir los lugares, ora por la comunidad en su conjunto, pidiendo la intervención de Dios en cada aspecto de la vida comunitaria. Puedes decir: Padre Celestial, te entrego mi comunidad, pidiéndote que protejas a cada persona que vive y trabaja aquí. Que tu paz reine en cada hogar, que tu justicia prevalezca en nuestras instituciones y que tu amor sea evidente en todas nuestras interacciones. Te pido que bendigas y protejas a cada persona y lugar que he ungido hoy, y que tu presencia transforme nuestra comunidad para tu gloria. Amén. El aceite, cuando se usa con fe y reverencia, es una herramienta poderosa en la batalla espiritual. Desde la protección del hogar hasta la sanación de los enfermos, pasando por la liberación y consagración, el aceite actúa como símbolo y canal de la gracia de Dios. Al integrarlo en tu vida diaria, puedes experimentar de manera tangible la presencia y el poder de Dios, fortaleciendo tu fe y protegiéndote contra influencias malignas. Recuerda que el poder del aceite no proviene de su sustancia física, sino del Espíritu Santo, que actúa a través de él. Por lo tanto, úsalo siempre con una actitud de oración y humildad, reconociendo que es Dios quien obra los milagros, la sanación y la protección en tu vida. Que el uso del aceite en tu vida diaria te acerque más a Dios y te permita experimentar su poder y amor de manera profunda y significativa. En la próxima sección, exploraremos las advertencias y el cuidado que debes tener al usar el aceite en la guerra espiritual.
asegurando que se emplee de manera correcta y con el respeto que merece como herramienta sagrada. Como hemos visto, el aceite es una poderosa herramienta en la vida espiritual de los creyentes, pero su poder y simbolismo requieren un uso responsable y reverente. A lo largo de los tiempos, ha habido momentos en que el aceite ha sido mal empleado o mal interpretado, lo cual ha resultado en consecuencias espirituales negativas. En esta sección vamos a explorar las diferencias entre el uso correcto e incorrecto del aceite y ofrecer advertencias importantes para asegurarnos de que se utilice de manera que honre a Dios y respete su propósito sagrado. Uno de los errores más comunes en el uso del aceite es considerarlo un objeto mágico o supersticioso. Es fundamental recordar que el poder del aceite no está en la sustancia misma, sino en el Espíritu Santo, quien obra a través de él. Cuando se utiliza el aceite con la creencia de que es un amuleto o talismán, se corre el riesgo de caer en prácticas supersticiosas que desvirtúan su verdadero significado espiritual. La Biblia diferencia claramente entre la verdadera fe y las prácticas supersticiosas. En Deuteronomio, capítulo 18, Dios advierte a su pueblo sobre adoptar prácticas paganas, como la adivinación y el uso de encantamientos, que son abominables ante sus ojos. Usar el aceite de manera incorrecta puede caer en esta categoría si se convierte en un ritual vacío, carente de fe y de la intención de honrar a Dios. Otra advertencia crucial es evitar idolatrar el aceite. Como hemos señalado, el aceite es un símbolo y un medio a través del cual se manifiesta la gracia de Dios, pero nunca debe verse como un objeto de adoración. En la Biblia vemos ejemplos de objetos sagrados que, con el tiempo, fueron idolatrados por el pueblo de Israel, lo que llevó a la corrupción espiritual. Un ejemplo notable es la serpiente de bronce que Moisés construyó en el desierto siguiendo la instrucción de Dios, para salvar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas. Aunque originalmente fue un instrumento de sanación, con el tiempo el pueblo comenzó a rendirle culto, convirtiéndola en un ídolo. Esto llevó al rey Ezequías a destruirla, llamándola Neustán, es decir, simple bronce. Este ejemplo sirve de advertencia sobre cómo cualquier objeto, incluido el aceite, puede convertirse en un ídolo si se le otorga un poder que solo corresponde a Dios. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo y cuándo usar el aceite, y es fundamental seguir estas guías para evitar desviaciones doctrinales. Por ejemplo, la unción con aceite se menciona específicamente en contextos de sanación, consagración y en la unción de reyes y sacerdotes. Estos usos están respaldados por las Escrituras y deben ser tomados como modelo para el uso del aceite en la vida espiritual. Al considerar introducir nuevas prácticas o interpretaciones sobre el uso del aceite, es esencial actuar con discernimiento y siempre consultar las Escrituras. Cualquier práctica que no esté basada en la Biblia o que contradiga sus enseñanzas debe evitarse. Es fácil dejarse llevar por enseñanzas populares o tendencias espirituales, pero el creyente debe mantenerse firme en la verdad bíblica, evitando cualquier uso del aceite que no esté alineado con la voluntad de Dios. El aceite es una herramienta espiritual diseñada para glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Sin embargo, existen quienes podrían intentar usar el aceite con fines egoístas, como manipular a otros o buscar beneficios personales. Este tipo de uso va en contra de la naturaleza de la fe cristiana y contradice los principios de amor y humildad que enseñó Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 8, encontramos la historia de Simón el Mago, quien ofreció dinero a los apóstoles a cambio del poder del Espíritu Santo. Su motivación era egoísta, buscando adquirir poder espiritual para su propio beneficio.
Pedro lo reprendió con severidad, diciéndole: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Aunque este ejemplo no involucra el aceite, el principio aplica. El poder de Dios no puede ser comprado, manipulado ni usado para fines egoístas. El aceite debe ser usado con actitud de servicio y humildad, buscando siempre la voluntad de Dios y el bienestar de los demás. En esta misma línea, es importante advertir sobre la comercialización del aceite consagrado. En ciertos círculos se ha observado la práctica de vender aceite bendecido o milagroso a precios excesivos, promoviendo la idea de que este aceite tiene propiedades especiales que superan las de cualquier otro. Esta práctica no solo es cuestionable desde un punto de vista ético, sino que también distorsiona la verdadera naturaleza del aceite como símbolo sagrado y medio de gracia. Jesús mismo mostró su desaprobación hacia la comercialización de lo sagrado cuando expulsó a los cambistas y vendedores del templo, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Cualquier intento de lucrar con el aceite o con cualquier otro elemento sagrado es una violación de su propósito y una falta de respeto hacia lo que Dios ha establecido como santo. Finalmente, es crucial recordar que el aceite no debe sustituir la fe en Dios. El aceite es un medio, no un fin en sí mismo. Su poder no está en la sustancia, sino en la fe en Dios y en su fuerza. En la Biblia, Jesús subraya repetidamente la importancia de la fe en la sanación y en las respuestas a las oraciones. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto y fue sanada, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». Así como el manto de Jesús fue un punto de contacto para la fe, el aceite cumple una función similar, pero la fuente de poder es siempre Dios. Si se usa el aceite sin una verdadera fe en Dios, se convierte en un simple ritual, carente del poder transformador del Espíritu Santo. Es esencial que el creyente mantenga su fe centrada en Dios, usando el aceite como una extensión de esa fe, confiando en que es Dios quien actúa a través del aceite, y no el aceite por sí solo. El aceite es una herramienta espiritual poderosa, pero su mal uso puede llevar a malentendidos, supersticiones e incluso idolatría. Es esencial que los creyentes lo usen con el respeto y la reverencia que merece, siempre de acuerdo con la palabra de Dios y con una fe sincera en su poder. Evitar la comercialización, manipulación y uso supersticioso del aceite es necesario para preservar su santidad y su propósito divino. Al utilizar el aceite, hazlo con humildad, servicio y obediencia a Dios, reconociendo que es Él quien obra a través de este símbolo sagrado. Mantén tu fe firme en Dios, sabiendo que el aceite es solo un medio para experimentar su presencia y poder en tu vida. Con esta actitud, podrás usar el aceite de manera que honre a Dios y fortalezca tu vida espiritual. El Nuevo Testamento muestra una evolución en la comprensión y el uso del aceite en la vida espiritual, especialmente en el contexto de la unción. Mientras que en el Antiguo Testamento el aceite se usaba principalmente en rituales de consagración y purificación, en el Nuevo Testamento su significado se profundiza y se asocia más directamente con la obra del Espíritu Santo y la misión de Jesús. En esta sección exploraremos cómo se emplea el aceite en el Nuevo Testamento, con un enfoque en la unción espiritual, la sanación y su simbolismo en la vida de los primeros cristianos. La unción adquiere un sentido central en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús, quien es llamado el Cristo, un título que significa el ungido. Este título no es solo honorífico,
sino una afirmación de su identidad como el Mesías prometido, aquel que ha sido ungido por Dios para llevar a cabo la redención de la humanidad. La unción de Jesús en los Evangelios no se realiza con aceite físico, sino con el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 4, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y lee del libro del profeta Isaías, diciendo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Aquí, Jesús declara que su unción es espiritual, realizada por el Espíritu Santo para cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Este momento es fundamental, ya que establece que en el Nuevo Testamento la verdadera unción es obra del Espíritu Santo, más allá de cualquier acto físico. Aunque la unción de Jesús es en esencia espiritual, el uso del aceite para la sanación y el ministerio continúa siendo relevante en la Iglesia primitiva. El libro de Santiago nos muestra cómo los primeros cristianos integraron el uso del aceite en sus prácticas espirituales. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo evidencia que el aceite seguía siendo un medio para canalizar la gracia y el poder de Dios, especialmente en la sanación de los enfermos. La unción con aceite en este contexto no es solo un acto simbólico, sino una manifestación visible de la fe en la intervención divina. El acto de ungir con aceite, acompañado de la oración de los ancianos, refleja la creencia en el poder sanador de Dios y su disposición a actuar en respuesta a la fe de su pueblo. La sanación, tal como se describe en Santiago, no es simplemente un alivio físico, sino una restauración integral que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu, todo a través de la obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la unción también es entendida como un sello del Espíritu Santo en los creyentes, marcando su identidad como hijos de Dios y su pertenencia al cuerpo de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe: «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones». Este pasaje revela que la unción es más que un acto externo. Es un sello interno del Espíritu Santo que identifica a los creyentes como propiedad de Dios. Este sello de la unción es una garantía de la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente, quien los guía, fortalece y capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La unción, en este contexto, se percibe como una marca espiritual que protege y reafirma la salvación de los creyentes. Es una promesa de la obra transformadora del Espíritu Santo, quien está presente en la vida cotidiana de cada cristiano, capacitándolos para el servicio, la santificación y el testimonio. En la Iglesia primitiva, la unción con aceite también tenía un rol importante en el ámbito comunitario, representando la dedicación y el servicio a Dios y a la comunidad de creyentes. Era una práctica utilizada para apartar a líderes, misioneros y otros siervos para el ministerio, reconociendo su llamado y pidiendo la bendición de Dios sobre su labor. En este sentido, el aceite funcionaba como símbolo de consagración y compromiso, asegurando que quienes eran ungidos estaban plenamente entregados a la obra del Señor. Además, la unción fortalecía la unidad dentro de la comunidad cristiana. Al ungir a un líder o misionero, la Iglesia primitiva no solo reconocía el llamado de Dios sobre esa persona,
sino que también se comprometía a brindarle apoyo en oración y en comunión. Este acto de unción simbolizaba la conexión espiritual entre los miembros de la Iglesia, indicando que todos estaban unidos en la misión de expandir el Evangelio y servir a Dios en conjunto. El Nuevo Testamento también rescata la imagen del aceite como símbolo de alegría y de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. En Hebreos, capítulo 1, se cita un pasaje del Salmo 45. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este contexto, el óleo de alegría simboliza la bendición especial que Dios concede a quienes le son fieles, llenándolos de gozo y de la plenitud de su presencia. La alegría que surge de la unción espiritual es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Los creyentes, al recibir al Espíritu Santo, experimentan un gozo que supera las circunstancias externas y que es una señal de la obra de Dios en sus vidas. Este gozo es fundamental en la vida cristiana, ya que refleja la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y la esperanza de la vida eterna con Dios. La unción con el óleo de alegría representa esta bendición, marcando la vida del creyente con una felicidad que es fruto del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la unción también está vinculada a la preparación para el sacrificio y la misión, como se ve en los eventos previos a la pasión de Cristo. Un ejemplo destacado es cuando María de Betania unge los pies de Jesús con un costoso perfume de nardo puro y los seca con sus cabellos. Este acto, relatado en los Evangelios, muestra una demostración de amor y devoción. Sin embargo, Jesús lo interpreta también como una preparación para su muerte y sepultura. Jesús dice: «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Este episodio destaca que la unción con aceite no solo es un acto de consagración y sanación, sino también de preparación espiritual para enfrentar el sacrificio. Jesús, como el Mesías ungido, estaba destinado a entregar su vida por la humanidad, y la unción que recibió simbolizó su misión y el propósito divino de su vida y muerte. Este uso del aceite nos recuerda que la unción está profundamente conectada con el sufrimiento redentor y la entrega completa a la voluntad de Dios. El aceite, en el Nuevo Testamento, sigue siendo un símbolo de gran importancia, representando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la comunidad cristiana. Desde la unción de Jesús como el Mesías hasta su uso en la sanación, la consagración y la preparación para el sacrificio, el aceite se mantiene como un medio a través del cual se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Para el creyente, el aceite es un recordatorio constante de la presencia del Espíritu Santo, quien unge, consagra, sana y guía a los seguidores de Cristo. Es un símbolo de la alegría y esperanza que nacen de la relación con Dios y un medio para expresar la fe en su poder sanador y transformador. En la Iglesia, el uso del aceite en la unción fortalece la unidad y el compromiso entre los creyentes, profundizando su aprecio por esta herramienta espiritual y empleándola de manera que refleje su verdadero significado. Es una señal visible de la presencia invisible de Dios, quien actúa en el mundo y en la vida de quienes le siguen. La unción espiritual, con aceite, entonces, no es solo un rito, sino una experiencia viva de la gracia de Dios, que fortalece, consuela y capacita a los creyentes para vivir y servir en el poder del Espíritu Santo. En este análisis sobre el aceite en la Biblia, hemos recorrido su papel desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta su profundo significado en el Nuevo Testamento. Hemos explorado cómo este elemento, aparentemente simple, es en realidad
un símbolo lleno de significado espiritual y una herramienta poderosa en la vida de los creyentes. En el Antiguo Testamento, el aceite aparece como un elemento esencial en los rituales de consagración y purificación. Desde la unción de reyes y sacerdotes hasta su uso en sacrificios y ofrendas, el aceite simbolizaba la presencia de Dios, la pureza y la dedicación a su servicio. Era un recordatorio constante de que todo lo consagrado a Dios debe ser puro, santo y dedicado exclusivamente a sus propósitos. En el Nuevo Testamento, este simbolismo del aceite se profundiza, vinculándose directamente con la obra del Espíritu Santo. Jesús, como el Mesías, es el ungido de Dios, no con un aceite terrenal, sino con el Espíritu Santo, quien le otorga la autoridad y el poder para cumplir su misión redentora. Este enfoque espiritual resalta el uso del aceite en la sanación, en la consagración de los creyentes y en su papel como sello del Espíritu en la vida de los cristianos. El aceite, como hemos explorado, posee propiedades espirituales que lo hacen indispensable en la vida del creyente. No solo simboliza la presencia del Espíritu Santo, sino que también actúa como un canal de sanación, protección y consagración. Su aplicación en la vida cotidiana, desde la protección del hogar hasta la sanación de enfermos y la intercesión por la comunidad, evidencia su valor como medio de la gracia de Dios. Sin embargo, es fundamental usar el aceite con fe, reverencia y conforme a la palabra de Dios. Su mal uso, ya sea por superstición, idolatría o con fines comerciales, puede llevar a serios errores espirituales. El aceite no es un objeto mágico ni un talismán. Su poder se basa en la fe del creyente y en la acción del Espíritu Santo a través de él. Por lo tanto, su empleo debe alinearse siempre con los principios bíblicos y con una actitud de humildad y obediencia a Dios. Uno de los aspectos más profundos de esta reflexión es la unción espiritual del creyente en el Nuevo Testamento. La unción, realizada por el Espíritu Santo, marca a los creyentes como hijos de Dios, sellándolos para la eternidad y capacitándolos para vivir conforme a su voluntad. Esta unción es una garantía de la presencia continua de Dios en sus vidas, guiándolos, fortaleciéndolos y protegiéndolos en su caminar espiritual. La práctica de la unción sigue siendo relevante y significativa, ya sea para la sanación de enfermos, la consagración de líderes y lugares sagrados o la protección contra el mal. El aceite sirve como un recordatorio tangible del poder y la presencia de Dios, permitiéndonos experimentar de manera concreta la obra del Espíritu Santo, que sigue activa y poderosa en la vida de los creyentes. En resumen, el aceite es mucho más que un simple elemento físico. Es una herramienta espiritual con un significado profundo y multifacético en la Biblia. Su uso adecuado, fundamentado en la fe y en la palabra de Dios, puede traer sanación, protección, consagración y un renovado sentido de la presencia de Dios en la vida del creyente. A través del aceite, los cristianos pueden sentir la gracia de Dios de manera tangible, siendo testigos de su poder sanador y de su guía constante. Al utilizar el aceite, los creyentes deben hacerlo con reverencia y respeto, reconociendo que es Dios quien obra a través de este símbolo sagrado. Con un uso apropiado, el aceite puede fortalecer la fe, proteger el hogar y la comunidad y consagrar cada aspecto de la vida al servicio del Señor. Así, el aceite sigue siendo una herramienta esencial en la guerra espiritual y en la vida de aquellos que buscan vivir en comunión con Dios. Al final, el aceite nos recuerda que Dios está siempre presente en nuestras vidas, dispuesto a sanar, proteger y guiar a su pueblo. Como creyentes,
Estamos llamados a usar esta herramienta espiritual con sabiduría y discernimiento, asegurándonos de que cada acto de unción refleje la santidad y el poder de Dios, y que cada aplicación sea una manifestación de nuestra fe en su amor y gracia.